Bueno, la primera cuestión a conversar con ustedes es si alguno de ustedes, siendo de arquitectura es probable que lo tengan casi como una especie de maldición, conoce el concepto de aldea Potemkin, ¿no? Parece que Potemkin, uno de los almirantes y favoritos de la emperatriz zarina Catalina, cuando la conquista de Crimea, invita a la zarina a visitar esas comarcas y toma la precaución de construir por los bordes del camino unas falsas aldeas de escenografía que la zarina se encarga de ver, viendo cómo ha sido exitoso el desarrollo urbano y de la civilización de esas comarcas y de esos andurriales. El chiste es que justamente de ahí viene el término aldeas Potemkin, eran de poner y sacar, eran nada más que el frente y demás. Afortunadamente eso no ha vuelto a pasar nunca más en la historia de ninguna sociedad, esta idea de construir algo para que lo vean de afuera. La conversación de hoy arranca de un trabajo que presenté en la mesa con Fernando en las jornadas interescuela de Comodoro Rivadavia, de historia, y esto viene a ser una especie de continuación al respecto, profundizando en algunos puntos. La primera cuestión también está ligada a esta idea de una modernidad que atraviesa la Ilustración y que llegará al socialismo y que queda atada a la idea de la ciudad, lo urbano que se impone sobre lo rural y ese tipo de cuestiones. Piensen ustedes que Lenin ya decía que el comunismo era la electrificación más el soviet, así que esta idea de avanzar sobre estas cuestiones y sobre estos espacios e ir ordenándolos es muy tentador para, mientras tanto, ir haciendo alguna escenografía que muestre. Ya en los años 20, en el primer álbum de Tintín, que es un Tintín un tanto anticomunista, digamos que un tanto mucho anticomunista, justamente varias partes se resuelven de esa manera, ¿no? Varias de las visitas y de las partes de los avances que pueden mostrar los soviets, los desenmascara Tintín de la misma manera, ¿no? Diciendo, bueno, son trampas, escenografías y demás. Pero nosotros seleccionamos, mejor dicho, yo seleccioné una cantidad de textos que hablan un poco de esta cuestión de las visitas, básicamente de latinoamericanos, rioplatenses y algunos españoles, y su contacto con las orbes soviéticas en este caso. Ya Silvia Zahita ha trabajado en el tema de los viajeros argentinos, hay un corpus importante al respecto, pero yo me detengo en un punto que es justamente el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando esta Unión Soviética es todavía, ahí nomás, un aliado de Estados Unidos, está por dejar de serlo, pero queda en la memoria de quienes participaron en la guerra de que hubo ese vínculo, y ya se está aceptando necesariamente la existencia de la Unión Soviética, no es posible obviarla, y de hecho varios países, entre ellos los países de América Latina, empiezan a firmar reconocimiento de relaciones diplomáticas. Argentina, en el gobierno de Perón, establece relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y envía el primer embajador, Leopoldo Bravo, el bloquista de San Juan, que va a ir allí con una delegación importante. Cuenta la leyenda que el último hombre que se entrevistó con Stalin antes de morir fue justamente el embajador argentino, y el día siguiente se murió Stalin, o por lo menos al día siguiente, en el periodo siguiente, porque en estas sociedades parece que los días son muy alargados cronológicamente. La situación de la visita de la instalación de la embajada argentina, Leopoldo Bravo, y su primer secretario, que se llamaba Andrés de Chico, está relatada en un libro que se llama ¿Por qué huyen en baúles? Este libro lo publica en la Argentina a su dificultosa vuelta, quien fuera el primer agregado sindical de la embajada argentina en Moscú. En el gobierno de Perón, además de agregado cultural y agregado militar, que es algo que relativamente suele recordarse de las embajadas, existía también la idea de vincularse sindicalmente, y entonces había agregados sindicales. El agregado sindical era Pedro Conde Magdaleno, un antiguo comunista devenido ya en peronista del sindicato de la harina,
y demás, que se instala junto con su familia en un hotel de Moscú y que justamente describe las bellezas urbanas de la ciudad. Yo adelanto una cuestión, por si los tiempos me corren y los papelitos se me vuelan. La Unión Soviética tiene un problema serio que es tener que enfrentarse en varios frentes a los problemas que tiene. Por un lado tiene que mostrar su desarrollo que existe. Piensen ustedes que entre la guerra civil y la guerra mundial se cuadruplica la población urbana de la Unión Soviética y se cuadruplica de tal manera que las ciudades crecen de una manera explosiva y se traslada una inmensa cantidad de población del campo a la ciudad, y tiene mucho que ver con la industrialización forzosa y el paso al proletariado muy deseado por parte del régimen de masas campesinas. Sí, hay un gran crecimiento urbano que está constatado. El libro de Servi sobre la Unión Soviética gira en torno de eso como uno de los cambios importantes entre la antigua Rusia de los zares y el comienzo de esta Rusia soviética que va hacia la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, con una destrucción abrumadora, no menos de 25 millones de muertos en la guerra y una destrucción decidida por los que se retiran para no dar lugar al avance nazi y por los nazis que tienen una vocación particular de arrasar con todo en el este. Ahora, estas ciudades y todo lo que tiene que ver con la descripción de las ciudades va a ser muy remarcado porque estos viajeros quieren ver que la Unión Soviética está convirtiéndose o puede mostrar índices y condiciones de modernidad y de desarrollo, ese tipo de cuestiones. Al mismo tiempo, la Unión Soviética tiene que solucionar sus problemas agrícolas y de producción, así que ese es otro frente, hay que hacer al mismo tiempo las cuestiones. Si ustedes comparan, si nos tomamos el trabajo de comparar algunos de estos viajeros, Pedro Conde Magdaleno, Andrés de Chico, el uruguayo Lauro Cruz Goyenola, todos ellos se detienen en las ciudades más que en la producción rural y en los campos y demás, y de haber comparado esto con viajeros hacia los Estados Unidos, verían ustedes que justamente la forma de mostrar la modernidad es mostrar cuál es el desarrollo de las ciudades. La Unión Soviética tiene que mostrar eso, así que no lo puede desatender y tiene que hacer un esfuerzo para que los viajeros visiten o vean ese desarrollo urbano. El caso de Pedro Conde Magdaleno es particular porque él llega a Moscú con su familia y toma contacto inmediatamente con traductores del castellano, que no son otros que antiguos republicanos que permanecen en la Unión Soviética después del final de la Guerra Mundial y ya la posguerra mundial. Entre ellos algunos que habían sido marineros que quedaron y no se les permitió salir, y varios que habían sido pilotos republicanos entrenándose con los aviones rusos y que los sorprende el final de la guerra en la península. Entre ellos está uno que se llama José Tuñón Albertos. José Tuñón Albertos es uno de los traductores y consigue convencer a Magdaleno de fugarse de la Unión Soviética en baúles. Por eso el libro se llama ¿Por qué huyen en baúles? Haciendo grandes esfuerzos, o no muy grandes, porque las raciones de comida no debían ser muy sorprendentes, Tuñón Albertos consigue dar un peso como para entrar en los baúles, ensayan, practican con otro, horas de quedarse dentro de los baúles, hasta que el día que tiene la familia de Conde Magdaleno partir en avión de Moscú, parando en Polonia y siguiendo luego hacia Europa Occidental, cargan los baúles, con tanta mala suerte que los cargan boca abajo, y esta gente empieza a desesperarse, a ahogarse, morirse, empiezan a golpear, y en unos aviones un poco menos presurizados que los nuestros, resulta que hay un escándalo arriba del avión, porque los baúles golpean abajo, bajan antes de dejar el espacio aéreo de la Unión Soviética, revisan y capturan a los viajeros del baúl, ¿no? José Tuñón Albertos era el primo de Manuel Tuñón de Lara, del historiador Manuel Tuñón de Lara. Lo sabemos porque Conde Magdaleno trae toda la información de qué es lo que le pasó y cómo este hombre dio referencias de qué es lo que necesitaba para comunicarse y demás. Esto desató un escándalo diplomático. Conde Magdaleno fue expulsado en 24 horas
Y eso repercute en los otros libros. Un año en Moscú, de Andrés de Chico. Los dos son libros, uno del 49 y el otro es del 50-51. El libro de Chico, que era el primer secretario de la embajada, describe las ciudades que van viendo, y básicamente Moscú, pero es un libro editado por Difusión. La editorial Difusión era una editorial católica, famosa, entre otras cosas ya había publicado libros de exiliados españoles anónimos. En Rusia han matado al amor. ¿Qué es lo que está pasando? Además de ver las ciudades, al calor del comienzo de la Guerra Fría, este tipo de literatura se va a empezar a cruzar, como literatura de viajeros, con libros propios de la crítica en medio de la Guerra Fría, que son todos los libros que anteceden al Archipiélago Gulag de los años 60-70. Hay una larga ristra, en general, huidos de los países bálticos, ese tipo de emigrados que van a parar a Estados Unidos y escriben diferentes libros, todos contando la opresiva situación y la crueldad de los soviéticos. Se cruzan esto, entonces empieza a producirse un problema de percepción al respecto. Yo voy a la Unión Soviética y tengo que ver las ciudades, porque las ciudades son la demostración de que el comunismo soviético ha superado a la Rusia de los zares, pero al mismo tiempo tienen que solucionar el problema del campo, y ahí tenemos el conflicto entre lo que se ve, que es la ciudad, y lo que se necesita y no se ve, que es el campo. Ya cosas de estas había señalado en los años 20 André Guidé, cuando vuelve de la Unión Soviética y le trae su libro Viaje a la URSS, anotaciones de mi viaje a la URSS, y después tiene que seguir sacando aclaraciones al respecto de qué es lo que pasaba, porque le exigen una lealtad que justamente en los años de la Guerra Fría se va a hacer menos necesaria y va a producir que se deslinden estos campos, ¿no? Ir a ver la Unión Soviética e ir a ver qué ciudades y logros de las ciudades y el metro de Moscú y el lujo que pueden tener algunas construcciones. Acá empezamos a discutir entonces el concepto que esta ilustración trae, que es el concepto de, así como hay tengo dos, así que voy a repartir, si vuelven, y si no vuelven tenemos que ir a buscarlos. Tengo más conversando con Fernando, más ejemplos de las aldeas Potemkin, con respecto a cómo se consideran las aldeas Potemkin y la idea de falsificar un poco la realidad. El concepto que quiero traerles de este viajero también Potemkin, es el que ve una realidad que a la postre resulta engañosa, pero que también está dispuesto a verla con esos ojos engañosos y dar de alguna manera, en estos parámetros de comparación de las dos sociedades, lo que cada uno quiere ver en el otro. Este tipo de visión va a reforzarse en América Latina a partir de estos libros que señalé, el libro del uruguayo Lauro Cruz, que se llamaba Rusia por dentro, trajo inmediatamente, ese es del 46, de Montevideo del 46, trajo inmediatamente la reacción de los comunistas uruguayos. Pedro Ceruti Crosa sacará un libro, también nosotros vimos Rusia por dentro, ¿no? Con una serie de textos de otros viajeros, algunos europeos y algunos latinoamericanos, desmintiendo lo que con mirada muy crítica pone Lauro Cruz Goyenola. Pero este tipo de textos, ya en medio de la Guerra Fría, se van a cruzar necesariamente con otros medios de difusión. Y la llegada a los países de América Latina de publicaciones como Mecánica Popular o todas las publicaciones del grupo Time Life y sus libros y reediciones y demás. Y en este caso lo que vemos es cómo, en el caso de los reportajes de Mecánica Popular, viajeros norteamericanos informan a la sociedad latinoamericana a través de viajes en coche, más que de las rutas y de los campos, de cómo son las ciudades, de cómo conviven construcciones de madera antiguas con nuevos edificios en construcción sobre los lugares destruidos por la guerra, aunque esta ya es una visión propia de la Unión de los Estados Unidos sobre los países de América Latina. En ese contexto también entrarán otros periodistas que tienen una muy gran difusión
en nuestros países de América Latina, anterior a la Segunda Guerra Mundial y con un eco posterior, un tal John Gunther. Todos los abuelos nuestros han leído unos gruesos libros tipo guía de teléfono de un tal John Gunther, que es este periodista que escribía el drama de Asia, el drama de África, el drama de América, el drama de Europa, y se vendía como el periodista que escribía más palabras, más millones de palabras en sus libros y demás. Una mirada un poco anglosajona norteamericana de productividad por millones de palabras. John Gunther, terminada la Segunda Guerra Mundial, ya siendo un tipo mayor, todavía escribe hasta los años 50, también tiene un mega reportaje sobre la Rusia que él ha visto, y esos libros se difunden y van cruzándose con algunas de las presentaciones de los argentinos, de los uruguayos, de los españoles que empiezan a escapar de la Unión Soviética. El campesino general republicano es uno de ellos, y hay algunos más que van teniendo incidentes con el gobierno de Stalin, y se van a cruzar con otros autores que, a partir de la distensión de los años 60 y mucho más a partir de la distensión del gobierno de Carter, se permite esta circulación de información y demás. La revista National Geographic publica para todo el mundo un gran reportaje sobre la Unión Soviética, con su mapa, obviamente, ¿no? Como todos los mapas que veíamos de infancia. Hubo una época que no había Google Maps, había unas cosas así, que la gente estiraba y si soplaba el viento, se iba con el mapa, ¿no? El reportaje, como todos los reportajes de National Geographic, tiene una mirada muy enternecedora y folclórica sobre la Unión Soviética y cómo la Unión Soviética es un mosaico de pueblos, cada uno con su traje típico, etcétera, etcétera, que es una de las formas de pintar los imperios, ¿no? Y también una de las formas de pintar cómo de todos estos, el único que tiene un vestido más o menos urbano es uno de estos señores, una de estas señoras, un astronauta y a lo sumo un obrero con unas cadenas al cuello. No sé qué querrá decir esto de ponerle cadenas al cuello en una ilustración norteamericana. Pero entonces está esta idea de lo urbano soviético, en realidad son algo bastante chiquito, pero tenemos derecho a ver, enterarnos y coquetear con estas cuestiones en tiempos de Carter. Estos mega reportajes y demás tienen más influencia en nuestro ambiente a través de prensa periódica y demás de lo que pensamos. Circulan libros como estos de los Estados Unidos, no libros de las editoriales soviéticas, mostrando los logros urbanos diríase que para niños, ¿no? Playas en Yalta, la Riviera Proletaria, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas yo no las conseguí en la CIA, las conseguí en la calle Corrientes y probablemente en las bibliotecas de cualquiera de ustedes. Piensen que los libros de Pedro Conde Magdaleno llegaron a mí a través de los rezagos de la biblioteca de un viejo comisario de la época del primer peronismo que se llamaba Curcio, el comisario Curcio. La familia en algún momento me pasó los libros por el tema de guerra civil y yo fui buceando por el otro lado. Entonces, el milagro urbano y esta proeza de llevar adelante y mostrar esto desde la Unión Soviética choca con un problema auténtico y real de la naturaleza. La mayor parte de las ciudades de la Rusia soviética o del espacio soviético pasan bajo el invierno muchísimos más meses que la misma cantidad o similar cantidad de ciudades norteamericanas y canadienses. Los rusos tienen que estar mostrando ciudades en un ambiente muy poco propicio para mostrar ciudades y halagar a los viajeros, y al mismo tiempo tienen que saltar las etapas de poder mejorar sus condiciones rurales, que son las que no van a estar muy preocupados en mostrar, porque no van a querer mostrar más que algunas granjas modelos y demás, porque si no estamos igual en una tecnología un tanto atrasada. Todo esto sin ni siquiera entrar a discutir que en medio de la Guerra Fría todo esto va a estar absolutamente y totalmente marcado por el esfuerzo militar. Yo decía que había toda una serie de libros de bálticos o de fineses, Bárbara Armonas, Dejé mis lágrimas en Moscú, Unto,
ese debería ser del ministro de, ¿cómo se llama esto?, de Infraestructura, ¿no? Se llama unto, no sé, en mi familia decían que untar era sobornar, este se llama Unto Parvillati, que es un finés, le llaman Los Jardines de Beria, el libro de él, son las peripecias que pasa atrapado en Los Jardines de Beria. Beria era el jefe de la GPU entonces, atrapado en los campos de concentración soviético. Todo este tipo de cuestiones van a ser contestados por una gran, larga y numerosa, pero muy poco circulante, bibliografía propia de la esfera del Partido Comunista. El último de los libros, de los últimos libros que podemos hablar de esto y que entra en esta lógica, está un libro de Raúl Larra, un intelectual menor realmente de la esfera del Partido Comunista Argentino, que visita la Unión Soviética en 1981, no es un mal año para ir a visitarla y todavía esperar que las cosas puedan funcionar de alguna manera. Él ya escribe un libro que se llama Sinfonía Siberiana. Y hay todo un renacer de algunas de estas lecturas sin haber viajado, ya caída la Unión Soviética y a comienzos del siglo XXI, Informe sobre Moscú, de José Esbarra, o Niña Soviética, de Liria Evangelista, autores argentinos, algunos de estos literatos, que no me consta que hayan viajado demasiado, pero que sí entran ya en una remembranza un poco surrealista de lo que era esa antigua Unión Soviética. El último de ellos, para citar, son las memorias del periodista y ex dirigente del Partido Comunista Jorge Sigal, periodista de radio y de medios gráficos, en su libro Cuando maté a mi padre, donde lo que plantea justamente es la desilusión de su experiencia vital, por algo abandonará el Partido Comunista argentino ahí en torno del periodo de Gorbachov, y el planteo de qué es lo que hay detrás de esas casas que estamos viendo y esa situación y demás. Yo estoy juntando parte de este material basándome especialmente en los autores latinoamericanos y en menor medida los españoles, y cruzarlo con algunas de estas otras publicaciones muy marcadas por una cuestión, no voy a decir macartista, porque no es que sean macartistas en el sentido más despectivo del término, pero sí tremendamente anticomunistas de emigrados y demás, que tienen una fuerte repercusión en editoriales españolas hacia América Latina, y sus traducciones originales han pasado por la órbita norteamericana. Básicamente esto es de lo que les agradezco que me hayan querido escuchar sobre estos viajeros, el problema de la ciudad y ese problema que va a tener la Unión Soviética de tener que mostrar, se le piden más credenciales de modernidad a la Unión Soviética que a ninguna otra sociedad. Es obvio que se los pide porque se considera un régimen moderno y avanzado, pero eso lo lleva también a meterse en una dinámica por la cual lo más factible es que terminemos haciendo estas aldeas Potemkin, se muestren cosas para viajeros, que son viajeros Potemkin, que quieren también hacer de viajeros y buscar lo que les llame la atención y demás. Muchas gracias, no sé si, por favor...